Hola amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy estoy muy contenta de recibir a nada más y nada menos que a Olga Montúfar, presidenta de la Red Global de Personas Indígenas con Discapacidad. Olga es una de las grandes activistas de derechos humanos de este país y me atrevo a decir que del mundo. Entiende la interseccionalidad como nadie porque la vive como nadie. Olga, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Joshua, por la invitación. La verdad es de que me siento muy honrada con ella. A ver, cuéntanos, ¿cómo empiezas a explorar el mundo de los derechos humanos, Olga? Bueno, mira, quiero comentarte que en realidad todo fue como un accidente, porque ciertamente al concluir la carrera como ingeniero mecánico industrial, yo traté de buscar un espacio en donde pues me pudiera desarrollar para lo que había estudiado. Sin embargo, lastimosamente no se me dio la oportunidad, primero porque decían que era una carrera para varones y segundo porque yo tengo una condición de discapacidad. Tardé más o menos un año en buscar una oportunidad y lamentablemente nunca la encontré. Entonces se me presentó la oportunidad primero más bien se me dio la inquietud primero de preguntarme o cuestionarme a mí misma qué era lo que estaba pasando con otras personas que tenían alguna discapacidad y que también habían concluido su profesión. Con amigos de la misma universidad, yo preguntaba si ellos Tú tenían estudiaste en algún Hidalgo, conocimiento. ¿cierto? Yo estudié en la Ciudad de México, En la Ciudad de en México. la Ciudad de México, sí, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ok. Y con estos compañeros, lo que yo les preguntaba era si conocían a alguna persona con discapacidad que hubiera ya concluido su educación superior y qué era lo que estaban haciendo. Entonces, mi sorpresa fue que en realidad ellos sí conocían personas profesionistas con discapacidad, no específicamente indígenas, pero sí personas con discapacidad que aún a pesar de que habían concluido su nivel licenciatura, no encontraban empleo. Entonces comenzamos a reunirnos, de hecho era como una forma, una especie de alcohólicos anónimos, porque nosotros nos sentábamos a platicarnos todas las penas que teníamos durante la semana. Y en algún momento ¿Cuántas personas había en este grupo, Olga? éramos en ese entonces 22 personas y entre ellas pues habían de todas las carreras. De hecho, hasta hoy día, quien es la directora general de la organización la que yo represento en México, que es Fundación Paso a Paso, la doctora María Magdalena Osorio Palma, ella es médico, ella tiene esclerosis múltiple y adquirió la esclerosis, bueno, más bien se le detonó la esclerosis justo cuando ella estaba concluyendo su carrera como médico y estaba Oh. haciendo su interinato. Entonces, ella, por ejemplo, aun cuando era una carrera que podía desempeñar en su casa, poniendo un consultorio, obviamente, muchos pacientes no quisieron atenderse con ella o no querían atenderse con ella porque decían que si ella siendo médico no se curaba a sí misma, ¿cómo iba a curar a los demás? Entonces, la verdad es de que así tuvimos bastantes, 22 amigos que nos unimos y creamos nuestra primera organización que se denominaba, pues como todos los jóvenes soñadores, Discapacitados Unidos hacia el Progreso. Esta organización tuvimos la fortuna de conformarla cuando el movimiento de personas con discapacidad estaba iniciándose en México y de alguna manera fuimos como hasta hoy día los que parte de la gente que creó política pública a favor de las personas con discapacidad en México. Posteriormente, pues en estos andares, dentro del grupo de personas que estaban, empezó a crecer y empezamos a juntarnos más personas indígenas con discapacidad. Entonces, nosotros decidimos, las personas indígenas con discapacidad, conociendo lo que estaba sucediendo en nuestras comunidades, porque he de decirte que cuando tú regresas, bueno, en mi caso, mi familia migra a la ciudad en busca de mi atención médica.
Y después cuando ya les dijeron que no había mucho que hacer, que era cuando yo ya tenía 12 años, entonces mis padres regresan al pueblo, pero a nosotros los hijos nos dejan en la ciudad porque yo ya había empezado a cursar la primaria, ya iba prácticamente en sexto de primaria y entonces ellos veían que había mucho más posibilidades de que estudiáramos todos los hijos en México que en el pueblo. Y así ¿Cuántos es como hermanos son? nosotros éramos 6 y han fallecido 2, pero así es como es que llegamos nosotros y por eso creo que también fuimos autodidactas, ¿verdad? Porque sin mamá y papá juntos, pues obviamente logramos ser profesionistas de una hermana que falleció muy pequeña, pero de 5 hermanos, 4 logramos ser profesionistas. Entonces, solos, de alguna manera, solo bajo el resguardo de un tío que es el que se quedó en México y que velaba por nosotros también es como logramos estudiar, pero compartía que de alguna manera el grupo de personas indígenas con discapacidad que nos juntamos, repito, viendo la problemática que nosotros teníamos en la comunidad, lo que empezamos a hacer es ir a los lugares donde los profesionistas sin discapacidad no llegaban y que era justo en las comunidades indígenas. Y entonces salíamos y hacíamos nuestras jornadas médicas. La verdad es de que la historia se va construyendo, yo creo que de acuerdo a lo que el universo mismo va planeando para uno, porque en aquel momento, cuando nosotros salíamos en las jornadas médicas, tuvimos la oportunidad de conocer a don Gilberto Rincón Gallardo y él fue un socio honorario de nuestra organización de personas indígenas con discapacidad con quien después ahora sí que yo me acerqué, bueno, más bien, más él me solicitó estar con él cuando empezó a crear el primer movimiento para crear un instrumento que no sabíamos al principio que iba a ser la convención, pero que se había mencionado y se habían hecho referencias en la Organización de Estados Americanos, porque ahí fue la primera sala en donde él pedía un tratado especial para las personas, bueno, más bien un tratado con características diferentes o ajustes razonables para las personas con discapacidad. Y Dime una entonces, cosa, ¿en qué año estamos hablando, Olga? más o menos ya estamos por ahí como en los años 2000. O sea, don Ya, Gilberto ya había sido candidato a la ya presidencia. exactamente. Recién él estaba ya, ahora sí que iniciando el CONAPRED cuando esto estaba sucediendo. De hecho, las primeras, insisto, los primeros llamamientos que él hizo para la creación de un tratado hacia las personas con discapacidad no fue en Naciones Unidas, sino fue en la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, su voz se escuchó más fuerte en las Naciones Unidas y es por eso que hoy, hasta hoy día, se le conoce como el padre de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y creo que el haber conocido a don Gilberto y haber estado acompañando este proceso de la génesis de la convención me dio la oportunidad de mirar que siempre había otras cosas más allá. De hecho, como nosotros, la organización que habíamos formado era de profesionistas con discapacidad, también nuestra mente no era el de las otras organizaciones de la sociedad civil que existían, que era darle sillas de ruedas, luchar por bastones, no era nuestro fin, nunca fue nuestro fin, sino por el contrario, siempre estuvimos como más apegados a que la gente se pudiera incluir. Nosotros no conocíamos incluso la palabra inclusión, porque siempre decíamos integrarnos, pero nosotros en realidad lo que hacíamos empíricamente era incluir a las personas con discapacidad. Les dábamos educación, nosotros tratábamos de buscarles empleo y bueno, tratábamos de que la gente se incorporara porque nosotros nos pudimos incluir de alguna manera en la sociedad cuando nuestros propios padres nos ven como iguales con los otros hijos. Tengo una pregunta que va a ser un poco insulsa. ¿Cuál es la diferencia entre integrar e incluir? Bueno, mira, cuando te integras, es solo eso. Tú llegas y a una sala, por ejemplo, y nada se mueve para que tú puedas entrar. Pero incluir es cuando se adaptan todas las cosas para que tú estés en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Es decir, por ejemplo, hoy la dificultad que nosotros tenemos es que
los trabajos que se promueven, la mayoría de los trabajos que se promueven para las personas con discapacidad solo son integradores. Es decir, las empresas no hacen ningún ajuste razonable para recibir a las personas con discapacidad. Y sin embargo, cuando es un trabajo inclusivo, este está preparado. Hay rampas o hay sistemas, por ejemplo, de lectores en las computadoras. O sea que hay un diseño universal en el que todos realmente podemos estar en igualdad de condiciones. De hecho, creo que ahora que lo mencionas en esta definición, podríamos decir que de alguna manera el corazón de la convención es ese, la inclusión. O sea, nosotros no buscamos integrarnos, sino nosotros verdaderamente queremos incluirnos en la sociedad, es decir, tener un piso parejo para todos. Hablamos de que entonces el diseño de la estructura social es lo que tiene que cambiar. No, de hecho, hay varias cosas que componen la inclusión. Dentro de ellos también la actitud, porque muchas veces podemos tener una buena rampa con la inclinación perfecta, podemos tener un programa lector o la gente sabe hablar lengua de señas para que reciba a una persona con discapacidad en un empleo, pero ciertamente mientras no haya toma de conciencia y un cambio actitudinal de las personas, no va a suceder nada. Es como el tema que yo vengo trabajando porque soy una mujer indígena con discapacidad. Nosotros, por ejemplo, el Estado mexicano se dice a nivel internacional que es el amigo de las personas con discapacidad, pero también es amigo de los pueblos indígenas. Y sin embargo, cuando hay esta fusión de identidades en las personas, como en mi caso, no hay programas de atención para nosotros. Entonces, eso quiere decir que ciertamente, primero, no ha habido una toma de conciencia en el sentido de que las personas indígenas con discapacidad requerimos de algunos ajustes razonables dentro de la política pública o políticas públicas específicas para nosotros para podernos incluir de manera regular. Entonces, me parece que la actitud, la toma de conciencia, el artículo 8 de la convención es algo que nos hace falta y que yo creo que quizás hasta un poco antes de la accesibilidad que todo el mundo pelea, es que realmente haya conciencia de que hay una situación que se tiene que cambiar y esa situación que se tiene que cambiar tiene que ser consultada por los sujetos de derecho para poder lograrse. Estás con don Gilberto. Necesitamos un megáfono como la ONU para que alguien escuche su voz, porque no se logra a nivel local, no se logra a nivel estatal, no se logra a nivel federal, no se logra a nivel continental, pero en Naciones Unidas empieza un eco. Claro, sí, yo creo que lo que sucedió allí es que ciertamente había ya mecanismos que hablaban sobre las personas con discapacidad. Un poco ya era inclinado hacia el capacitismo. Ellos, por ejemplo, tenían la declaración, por ejemplo, de los impedidos, que de alguna manera, pues obviamente hablaba de las personas con discapacidad. Sin embargo, creo que sí era necesario mostrar cómo realmente los articulados que vienen en la Declaración de los Derechos Humanos tenían que ser alcanzables por otra vía para las personas con discapacidad. Porque incluso cuando se estaba el movimiento, muchos países decían, no, ¿por qué buscan nuevos derechos? Pero no es que buscábamos nuevos derechos, sino más bien nosotros estábamos luchando por esos derechos de los que todos los ciudadanos son sujetos, pero con el ajuste adecuado para que nosotros podamos acceder a ellos. Entonces, la verdad es de que fue un desafío enorme y yo le he platicado que incluso el pequeño grupo de personas indígenas que participamos en la génesis de la convención, al principio realmente estábamos luchando porque hubiera un articulado que hablara de los pueblos indígenas, así como lo hablaba también el artículo de las mujeres. Sin embargo, pues en aquel tiempo también se estaba gestando la Declaración de los Pueblos Indígenas y había una rebatinga en las Naciones Unidas con la palabra pueblo.
pueblo y la palabra nación, porque los pueblos indígenas a nivel internacional así se llaman pueblos y otros se llaman naciones. Y entonces las Naciones Unidas tenían preocupación de que el hecho de que se les dejara se les diera la oportunidad de ocupar estos títulos pudieran crear verdaderamente nuevas naciones. Entonces, había ese debate y también se corría el riesgo de que al haber un articulado específico para las personas indígenas, también pudiéramos tener la baja de la propia convención, o sea, que no se hubiera podido lograr. Sin embargo, se queda en el protocolo y al principio lo que fue para nosotros una derrota, pues me refiero al movimiento de personas con discapacidad que vivíamos de comunidades indígenas, realmente después fue un gran acierto. Y creo que ahora lo vemos en el sentido de que antes, por ejemplo, nosotros éramos denominados las personas con discapacidad indígenas. Y después, cuando en 2010 empiezo a nuevamente como a remover las aguas para revisar, porque de alguna manera habíamos acordado que después de entrar en vigor íbamos a iniciar la inclusión de las personas indígenas con discapacidad y no había pasado nada. Cuando empezamos a remover esto, nos damos cuenta que en realidad no éramos personas con discapacidad, sino que éramos personas indígenas con discapacidad. Es decir, nuestra primera identidad era indígena y por ello así tenía que ser descrito. Y es así como cambia el nombre de persona con discapacidad indígena a persona indígena con discapacidad. Y además hay que sumarle el ser mujer. Claro, de alguna manera, primero la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer instrumento internacional que habla de interseccionalidad, aun cuando nada más estaba hablando de la mujer, el instrumento es de alguna manera interseccional porque en el preámbulo hablaba de los pueblos indígenas. Entonces creo que siempre que hablamos nosotros de la interseccionalidad lo pensamos desde el concepto feminista, ese concepto que viene obviamente del concepto del antecedente biológico, que somos más débiles que los varones, pero a mí me gusta más hablar de la interseccionalidad, pero como una forma, como una herramienta más bien que nos sirva para que realmente todos nos podamos ver como iguales. O sea, no ver quién es más oprimido que otro, porque de alguna manera así lo ve la interseccionalidad feminista, sino más bien cómo todos podemos vernos en igualdad. ¿Cuál es el mayor desafío para lograr este piso parejo? Mira, yo creo que el reconocimiento como sujetos de derecho. De hecho, la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando se pone o cuando se abre para que los estados puedan firmar, para que se adhieran y firmen y ratifiquen la Convención, decía allí que lo que buscaba era crear ciudadanía. Entonces, creo que ese es el principal desafío que tenemos, que realmente el hecho de ser ciudadanos en la palabra, con la palabra completa, es la que nosotros buscamos para que realmente exista un techo parejo, un piso parejo, perdón. Hablemos un poquito de diversidad, querida Olga, ¿no? Porque creo que hay muchas diversidades adentro del concepto de personas indígenas con discapacidad, porque no Claro. todos los indígenas son iguales, es decir, incluso hay un gran debate al interior del país donde se confunde las diferentes, a las diferentes comunidades indígenas y creen que un Mije es igual que un Mazahua, que un agua. Es decir, hay un desconocimiento de la riqueza cultural y de origen de estas comunidades. Y también hay una diversidad en las discapacidades. No es lo mismo tener esclerosis múltiple que ser parapléjico o cuadrapléjico, o tener sordera o tener ceguera. Hablemos un poquito de la complejidad de la diversidad. Claro, mira, ciertamente nosotros como personas indígenas con discapacidad estamos navegando en dos agendas que incluso no tienen datos duros.
Y lo hemos visto, como bien lo comentas, que por ejemplo en los censos de INEGI, la palabra para poder ubicar quién es una persona indígena, por ejemplo, solo tienen, ¿hablas una lengua indígena? O sea, eso es lo que preguntan en el INEGI, ¿no? Y si tienes una discapacidad, para saber, para que el INEGI sepa, solo pregunta que si tiene algún problema motriz o de visual. Entonces, estamos en esta gama de, ahora sí, en esta gama primero holística en cuanto a a lo que es el ser indígena y también en el de las personas con discapacidad. Se ha discutido mucho incluso, por ejemplo, con esto de las acciones afirmativas, que por ejemplo, no se ha visto quién es la persona que tendría que certificar, por ejemplo, la discapacidad, pero asimismo no hay quien certifique cómo ser una persona indígena, o sea, quién es verdaderamente una persona indígena. Por eso es que muchas personas ahora en las elecciones pasadas se dijeron personas indígenas y se dijeron personas con discapacidad. Entonces, me parece que realmente hay una gran dificultad allí para poder determinarlo, a pesar de que nosotros contamos con instrumentos internacionales que pueden darnos como una guía de quién es una persona con discapacidad. Las propias Naciones Unidas no ha podido definir quién es una persona indígena. Incluso ellos mismos reconocen que muchas personas que vivimos en pueblos indígenas han tenido que dejar de hablar su lengua materna precisamente por esa opresión que existió ahora sí que en los años pasados, pensando en que si a los indígenas se les educaba, entonces nosotros íbamos a tener una mejor nación. Y la verdad es de que ahora estamos invirtiendo los papeles, ahora que ya casi un porcentaje muy alto ha dejado de hablar lengua indígena, ahora quieren revitalizar la lengua, pero obviamente mal, con un procedimientos malos, negativos, porque ahora ya la gente ya puede negarse ser, en el caso, por ejemplo, de una persona indígena con discapacidad, una persona con discapacidad puede negar ser una indígena, precisamente por no recibir más, un acto más discriminatorio hacia ella. Y en el caso, por ejemplo, de personas con discapacidad, yo conozco algunas personas, por ejemplo, del movimiento LGTB, que prefieren ser del movimiento LGTB, pero no una persona con discapacidad. O sea, que la verdad es que estamos en un colectivo que puede ser como un camaleón y solamente se acepta cuando por tu libre determinación decides mencionarte como una persona indígena con discapacidad. Entonces, es muy complejo el tema, tan complejo como también es el no tener políticas públicas para las personas indígenas con discapacidad que realmente sean cercanas a cubrir esos derechos que para lo que nacen esas políticas. Esta incapacidad estatal de tener políticas públicas que atiendan, yo escuché este término el fin de semana y me gustó mucho, la lotería de las discriminaciones, ¿no? Entonces, si eres mujer, bueno, 50% de probabilidad, pero además tienes discapacidad, pero además vienes de población indígena, pero además eres de la comunidad LGBT y además, ¿no? Entonces se te van acumulando las razones para ser discriminado, estoy usando comillas para quien no está viendo la imagen, nada más me está escuchando. Entonces, ni más, ¿para qué me voy a seguir poniendo etiquetas para que me sigan rechazando y sacando de la vida? Claro, Entonces, exacto. ¿tú crees que esta incapacidad del Estado se debe a hechos y razones justificadas, pensadas, organizadas de origen, o se deben, o esta negligencia viene del desconocimiento y la falta de interlocución? Sí, me parece que es más lo segundo. Mira, nosotros, por ejemplo, cuando se creó, se estaba instalando, por ejemplo, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI ahora, antes era la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se hicieron unas supuestas encuestas. En estas ¿Por qué supuestas, supuestas? porque realmente fueron, realmente, solo, ¿cómo explicarte? Se hacen para como cubrir
esta acción que a nivel internacional se demanda de la consulta libre, previa e informada, porque en realidad quiero decirte que, por ejemplo, se hicieron en las reuniones y nosotros participamos. Cuando nosotros participamos, los documentos que nosotros siempre presentamos y en los diálogos que estuvimos, siempre manifestamos que nosotros queríamos aparecer dentro del instituto como personas que podíamos contribuir a nuestras comunidades, pero sobre todo que podíamos realmente ser sujetos de derecho, no de protección. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Espérame, aquí es algo vital para quienes no están acostumbrados a hablar de política pública. ¿Cuál es la diferencia entre ser sujeto de derecho y no sujeto de protección? ¿Cuál es la gran claro, diferencia? en este caso, mira, yo siempre he dicho que el sujeto de protección lo ocupan como una manera cómoda de crear capacitismo, en el sentido de decir, esta persona pobrecita no puede hacer nada y hay que darle. Entonces, hacen que la persona con discapacidad, en este caso, no cree fortalezas para que realmente se pueda enfrentar a la vida, sino que la deja allí como siempre, como ser un niño siempre, ¿no? Se le tiene que cuidar y se le tiene que dar todo porque no es capaz de hacerlo. Y sujeto de derecho es cuando nosotros mismos vamos por aquellas cosas que nosotros necesitamos, por ejemplo, empleo, educación, bueno, todos los derechos que como humanos tenemos. Entonces, eh, realmente yo siempre lo he dicho, es un capacitismo que se ha naturalizado y que para que supuestamente no nos enfrentemos a pérdidas a lo mejor y no llevemos tantas derrotas, se nos protege a las personas con discapacidad. Y en el caso, por ejemplo, de las comunidades indígenas, doblemente se suma, porque de alguna manera, cuando, como tu servidora, cuando nace, cuando adquiere una discapacidad de bebé o nace con una discapacidad, este, como que toda la gente siempre nos ve como si fuéramos infantes eternos. Y así se cuida hasta que de alguna manera muere, ¿no? O siempre está encerrado y nadie lo conoce porque nunca fue digno de salir de tener la oportunidad de salir de casa. Entonces, eh, lo que estábamos comentando era, ¿cuál era la pregunta? Se me perdió, perdón. Estábamos hablando de la incapacidad, o sea, que la negligencia de Sí. no tener política pública Entonces, viene más bien claro. del desconocimiento. Exacto. Entonces, perdón, cuando se hacen estas consultas, insisto, nosotros participamos y pusimos que nosotros queríamos aparecer allí como personas que podíamos contribuir al país, a nuestras comunidades y que también éramos personas sujetas de derecho, por lo que nosotros queríamos que hubiera políticas públicas y leyes a favor de nosotros, de las personas indígenas con discapacidad. Entonces pasa y la última, bueno, la reunión a la que nosotros asistimos, que se supone que era la última, era un viernes. Y resulta que el día lunes sale aprobada ya la forma de que teníamos INVI, ¿no? Y que ya estaba hecho todo. Entonces inmediatamente que sale, pues dije, bueno, ¿cómo procesaron tan rápido esta información que apenas el viernes nosotros dimos? Y cuando entro, me doy cuenta que en su artículo 10 aparecemos las personas indígenas con discapacidad, pero como sujetos de protección. Y abajo de nosotros aparecen los afrodescendientes y resulta de que estos afrodescendientes sí aparece que se les debe de crear políticas públicas, leyes y programas porque requieren incluirse en la sociedad. Entonces, como que te quedas con un tache en la cara porque dices, bueno, ¿cómo es posible que las personas, yo no digo que no tengan derechos, no tengan derechos específicos las personas afrodescendientes, pero entre una persona con discapacidad, incluso entre una persona afrodescendiente con discapacidad y una persona indígena con discapacidad, son diferentes, pues obviamente los debates que nosotros podemos estar encontrando y las debilidades son ¿Cuáles son mayores. esas diferencias?
Bueno, en el caso, insistimos, por ejemplo, la propia toma de conciencia. Cuando tú quieres incluir a un niño con discapacidad en la escuela, es más difícil que si no hay, por ejemplo, una aula adaptada o si el profesor no adapta sus currículas educativas, pues por supuesto que no lo van a recibir. Pero un chico afrodescendiente sí lo van a recibir porque él no tiene más que el color, ¿no? O sea, no tienen que adaptar absolutamente nada. Entonces, esa es una diferencia que hay entre un colectivo y otro, pero irónicamente nos dejaron como si fuéramos nosotros personas sujetas de protección y nos quitaron esa posibilidad de tener A ver, le derechos. voy a quitar un poquito el lenguaje técnico y me voy a ver muy sinvergüenza. Lo que hicieron en este ejercicio de política pública, y volví a usar comillas, es decir, las personas indígenas con discapacidad al cuarto de los niños, a la mesa de los niños. Y las personas afrodescendientes a la mesa de los adultos. Y eso es lo que hace. Y es como hacer una ley de mujeres y mujeres, ¿no? Exactamente. Es como discutir el aborto entre puros hombres. Exacto, exacto. Y así fue como nos sucedió a nosotros. Entonces, pues la verdad es de que por eso es que hasta hoy día no sigue habiendo políticas públicas para nosotros. Incluso te comento una anécdota. En el año que estaba, bueno, en los años pasados, no voy a mencionar mejor el nombre, pero la persona que estaba como directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la encontré en Naciones Unidas. El embajador de México ya iba de salida, el licenciado de Alba, y a él le pareció correcto presentarme con ella para que conociera el trabajo que yo estaba haciendo allá y que de alguna manera había detonado muchas reacciones en otros países y que, por ejemplo, hoy tenemos una Guatemala que tiene una oficina de atención a personas indígenas con discapacidad. En Argentina tiene un ministerio para las personas indígenas con discapacidad. Nicaragua también tiene otro. Y bueno, entonces él quería que me conociera con ella porque tenía la esperanza que algo funcionara, algo cambiara. Y resulta que al final, cuando nos presentan, ella, muy grosera, porque así es la palabra, en el momento que se va el embajador, ella me da la espalda y no me dirige ninguna palabra. Entonces, pues yo me fui a mi lugar, porque ya me tocaba hablar, allí dar mi presentación en Naciones, y después de que termino de hablar, me manda a su secretario, me da una tarjeta y me dice que cuando yo la necesite, que la busque, ¿no? Pero como yo nunca la necesité, yo nunca la busqué, ella me buscó. Y cuando voy, se sienta y me dice, bueno, dígame, ¿qué es lo que usted busca? Y entonces yo le dije, bueno, lo que pasa es que nosotros estamos luchando por los derechos de las personas indígenas con discapacidad y queremos pues realmente que se nos vea como sujetas de derecho y queremos programas para personas indígenas con discapacidad. Dice, ¿cuál es el tipo de discapacidad que prevalece en las comunidades? Le digo, bueno, ciertamente varía de comunidad a comunidad y de región. Por ejemplo, en la mía, en mi comunidad, la discapacidad más recurrente es la motriz. Y entonces ella dice, ah, perfecto, entonces rampas para todos. Y entonces a mí de cuenta que me cacheteó y le dije, ¿cómo? Y dice, sí, vamos a poner rampas en todos lados, en todas las comunidades indígenas. Y le dije, no. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con las personas con discapacidad auditiva, con las personas ciegas? Y entonces dice, no, pero tú me estás diciendo que la mayor tipo de discapacidad es la motriz, entonces vamos a empezar por allí, vamos a poner rampas. Y entonces le dije, mire, si es que solamente se va a inclinar por un tipo de discapacidad, entonces no haga nada porque no vamos a recibir nada. Y entonces, la verdad es que ahí te das cuenta que realmente no hay disposición política. Pero además, cuando ella casi va de salida, hace un programa que era para las mujeres, que nosotros le denominamos PACMIC, para la mujer indígena, en la que ella solamente le cambia el título.
O sea, le pone PACMIC y luego le pone y personas con discapacidad. Y entonces cuando revisas las reglas de operación, te das cuenta que no modificó las reglas de operación. Entonces, al no modificarse las reglas de operación, por supuesto que no son accesibles para las personas con discapacidad. No tenemos mujeres muchas mujeres con discapacidad que sean titulares de derecho de la tierra. Entonces, incluso ni una pala a veces tienen. Entonces, ¿cómo van a acceder a ese programa y cómo van a competir con otras mujeres indígenas que tienen ahora sí que por demás, una ventaja mayor a ellas, ¿no? Y la verdad es que esos tipos de programas que se hacen nada más por agregarle el nombre no sirven. Y lo estamos viendo hoy día. Eh, Tenemos una diputada con discapacidad, no voy a también decir el partido, que subió una iniciativa y habla siempre, si ustedes ven el discurso, habla siempre de las personas con discapacidad, pero al final termina rematando diciendo, porque esto debe de ser para las personas indígenas con discapacidad. Pero todo lo que dice del empleo, todo lo que dice de la educación, todo lo habla de la gente que vive en la ciudad. Entonces, eso es lo que tenemos en México, que tenemos políticas públicas que son discriminatorias para los colectivos como el nuestro, en el que realmente nunca vas a acceder a esa política pública porque no está pensada desde la cosmovisión indígena ni desde el concepto de cómo nosotros estamos viendo la discapacidad. Incluso yo le he dicho, la convención es el tratado vinculante y aunque la declaración de los pueblos indígenas no lo es, ciertamente la declaración pesa sobre la convención para cuando quieres aplicar una política pública a favor de las personas indígenas con discapacidad. Olga, si pudieras ahorita tener la atención de diputadas, legisladoras a nivel estatal, a nivel federal, y brevemente les pudieras explicar cuál es la diferencia entre la política actual y lo que se necesita, ¿qué les dirías? Yo creo que lo principal es que ellas reconozcan que hace falta políticas públicas que realmente estén consultadas o consensuadas desde la cosmovisión indígena. ¿Qué También, significa esto? es decir, mira, por ejemplo, lo vemos, el ejemplo del trabajo. En la convención, siempre el programa, por ejemplo, nacional para la inclusión de las personas con discapacidad, para el trabajo y el empleo, habla de que todos van a las empresas y las empresas adaptan el lugar para que las personas con discapacidad lleguen. Pero esta política pública, por ejemplo, no es aplicable a las personas indígenas con discapacidad, porque aquí no tenemos empresas, porque nuestra forma de vivir es con el medio ambiente. Entonces, a mí se me viene que, por ejemplo, la política pública tendría que ser, por ejemplo, algo en Zagarpa. Cómo Zagarpa va a proteger estos empleos, estos trabajos que hace la gente, que siempre generalmente sin remuneración, pero que de alguna manera da alimentación a otras personas y cómo se le puede dar ese valor. Entonces, nosotros decimos que se le llama la asimilación cultural porque está pensada desde el concepto de nosotros. Incluso, por ejemplo, la medicina tradicional, muchas mujeres que tienen una discapacidad son las que en las que actualmente tienen el mayor conocimiento ancestral de, por ejemplo, de las plantas medicinales. Y, por ejemplo, no se ha pensado cómo a ellas se les podría apoyar para que esto pudiera continuarse y no se pierda, porque ahora, por ejemplo, con el medio ambiente, nosotros hemos tenido la baja, por ejemplo, de algunas plantas que se requiere realmente volver a sembrar en estos lugares o crear los hábitats para que vuelvan a nacer. Y entonces, esta es una forma de cómo pensamos nosotros desde la comunidad. O sea, la asimilación cultural es lo que hace que la política pública realmente no sea adecuada a nosotros. Incluso, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, los chicos están tomando clases a distancia. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos niños con discapacidad han podido seguir esto?
Realmente pocos, porque primero las madres, muchas de ellas son analfabetas, otras, aunque saben leer y escribir, no fueron preparadas para la educación, para ejercer educación especial en su casa. Entonces, esto, por ejemplo, no se habla, pero existe. Y creo que es importante que, por ejemplo, cuando se crea una política pública que tiene un alcance a personas como nosotros, debería de, de consultarse para que realmente veamos cómo es la forma que pudiera tener esa política pública que pueda ser alcanzable y realmente dentro de lo que pueda ser medianamente la realidad, sea realmente efectiva. Consulta desde la visión indígena, evitar eh, la asimilación cultural, es decir, respetar el cuerpo de conocimiento, de forma de vida, incluso de salud de las comunidades indígenas. ¿Qué más? ¿Qué más, Olga? Mira, sí, de hecho, yo pienso que principalmente la consulta, como es uno de los derechos que tenemos como personas indígenas con discapacidad, la consulta debería de ejercerse. Sin embargo, las personas con discapacidad no participamos. Tú puedes revisar en en las consultas que se hacen generales no estamos las personas con discapacidad, ahora mucho menos en las comunidades indígenas. Hemos visto cómo se sientan empresas mineras o empresas que se llevan nuestros bosques y se le consulta quizás al delegado de la comunidad si está de acuerdo, pero no a las personas con discapacidad. Y entonces, esta baja participación hace que realmente se olvide que hay personas que también somos parte de ese problema o de los problemas que surgen en la comunidad. Y en este caso, insisto, no se han creado mecanismos para que nosotros estemos sentados a la mesa. Muchas veces es por la distancia, incluso yo tengo la oportunidad de hacer algunas intervenciones porque tengo la oportunidad de acceder al Internet, aún aunque sea aquí en un cibercafé, pero tengo la posibilidad de hacerlo, pero otras personas no. Y porque no tenemos internet en casa, aquí no hay este servicio. Entonces, tenemos muchas desventajas, incluso para los desplazamientos. Muchas consultas son físicas y, y esos son presupuestos que no se tienen para poder llevar a cabo. O sea que el problema de acceso también cruza por los accesos económicos. Es decir, yo sentada aquí en la Ciudad de México, asumo que todos mis entrevistados tienen internet en sus casas. Y tú me dices, Claro. Shosh, porque estás asumiendo cosas que no corresponden a la realidad. El desplazarse a la Ciudad de México y este centralismo que se vive en México también tiene, pues una de las grandes desventajas es que pues, la gente del resto del país no puede tener acceso a los mecanismos de poder ni de política pública. Sí, ese yo creo que ha sido otra de las debilidades de los movimientos, porque mira, todos los movimientos piensan como de una manera unidireccional. O sea, no se dan cuenta que, por ejemplo, si son mujeres dentro de ese grupo de mujeres que ellas están liderando, siempre hay algún cruce en el grupo. Y como no se piensa en otros colectivos más que en sus derechos de como mujer, entonces nos olvidan. Yo por eso he comentado que ciertamente nosotros deberíamos de tener políticas públicas, por ejemplo, leyes que sean generales y que dentro de esas leyes generales nosotros contemos con protocolos específicos por condición, o sea, o por característica, porque, por ejemplo, allí nosotros pudiéramos tener un protocolo de cómo atender, por ejemplo, a mujeres indígenas. Tendríamos un protocolo de cómo atender a personas con discapacidad, un protocolo para personas LGTB. Y cuando tú sacas estas características específicas que se necesitan como mujer indígena, como mujer con discapacidad, como mujer LGTB, entonces tú puedes encontrar realmente cómo esta ley
puede realmente hacerse efectiva para todos. Yo creo que el mayor problema que tenemos en el país es que casi siempre se crean leyes sin pensar, por ejemplo, que esas leyes van a tener un presupuesto. Y entonces, al no tener un presupuesto, no son ejecutables. O sea, no pueden accionarse. Y en el caso de, por ejemplo, tener leyes generales con protocolos que ya nada más sea interpretarlos, como lo hacen las propias Naciones Unidas. Hay un tratado internacional y tiene sus observaciones generales y cada quien va tomando, la convención dice esto, pero la observación Holanda dice esto. Y entonces lo mezclas y ya tienes una mezcla de una política pública que puede ser alcanzable. Y eso debería de ser en nuestros países, porque alguna vez incluso cuando yo participé en la creación de la primera ley general para las personas con discapacidad, me entrevistaron y me preguntaron si estaba satisfecha. Y la verdad es de que en ese momento estaba contenta que había pasado, pero no satisfecha porque ciertamente el hecho de tener una ley que habla de las personas con discapacidad era decir que sí somos diferentes. Y lo que estamos buscando es no ser vernos como diferentes. Entonces, por eso yo estoy un poco en contra de que haya leyes específicas para cosas, para personas o colectivos como nosotros. Yo creo que sí podemos estar de manera transversal, pero creo también fielmente que tiene que ser bajo protocolos de atención específica. Entonces, insisto, es como el manejo que tienen las propias Naciones Unidas. Tiene su tratado internacional y sus observaciones que hacen los propios comités por las temáticas. Y yo creo que el hecho de que a Naciones Unidas le ha funcionado y que los países tienen que acatarlo y tienen que traerlo así como ese valor constitucional, yo creo que tendría que ser como tenemos que como tendría que trabajarse en la política nacional. Pero no, vemos que, por ejemplo, ahora, por ejemplo, repito, en el caso de las personas con discapacidad, esta diputada quiere mencionando nada más el tema de las personas indígenas con discapacidad, diciendo que por eso es muy importante que sea considerada las personas con discapacidad, pero no es una política que traiga una asimilación cultural y que realmente nos va a alcanzar. Eso es una mentira. Incluso yo lo comenté con ella que si lo había revisado, que si lo había hecho conforme a la declaración. Y digo, bueno, es que en realidad yo estoy atendiendo a las personas con discapacidad, pero no quería olvidarme de ustedes. O sea que por no olvidarse de nosotros nos va a meter en un hoyo que a lo mejor la gente nos va a dejar, ¿no? Y Y que ahí los van a después, dejar enterrados. A ver, claro, hablemos un exactamente. poquito en términos de representación, Olga. Eh, a grosso modo, porque ya sé que el INEGI tiene problemas de métrica, ¿cuántas personas indígenas con discapacidad hay entre los 120 millones de mexicanos, personas más, personas menos que somos? Mira, en realidad no hay una cantidad específica, no se ha manejado. Las Naciones Unidas maneja un importe, bueno, más bien un número de 56 millones de personas indígenas con discapacidad. Pero no hay un dato duro en México ni en la región. Esa es una debilidad que existe. Y te comento nuevamente, de alguna manera es porque nosotros estamos en dos colectivos que no cuenta con datos duros, porque la pregunta específica para sacarlo no existe. O sea, no coincide con la realidad. Te digo, muchas personas indígenas ya no hablan la lengua. Y esa es la pregunta que, por ejemplo, el INEGI captura, ¿no? Y nosotros hemos visto, por ejemplo, ahora con lo del programa de becas para las personas con discapacidad, registraron a personas que tienen diabetes y que todavía no les amputa ningún miembro, pero que tienen diabetes. Entonces, o sea, imagínate nada más a qué grado estamos en México en el conocimiento de quién es una persona con discapacidad. Hazlo. Se nos está acabando el tiempo, mi estimada Olga, y me preocupa porque siento que hay como 300 temas más en la agenda que revisar. Creo que hay un profundo desconocimiento de la gran población general de este país
de las dificultades, de la diversidad que existe, de las especificidades de cada región, de cada estado. Nos falta hablar mucho de ecología, nos falta hablar mucho de medicina tradicional, nos falta hablar de un montón de cosas. Sí, cambio climático, desastres naturales, o sea, cosas que afectan, pero enormemente a las personas indígenas con discapacidad. Y que yo creo que lo que prima aquí es un desconocimiento absoluto y me atrevería a decir a un silencio, ¿no? Te voy a confesar y lo voy a confesar públicamente. Yo cuando estaba diseñando la entrevista y estaba diciendo, me voy a enfrentar a una mujer indígena pero con discapacidad, no me siento preparada para la conversación y he hecho más de 60 entrevistas, ¿no? Y, claro, porque no está en la agenda pública, porque no está visible, porque el discurso no traspasa a otros círculos. Y me parece que hay una corresponsabilidad de construcción social bien importante y lo primero que hay que hacer es romper el miedo. Claro, ¿no? Sí, así es totalmente. Y yo creo que ahí los comunicadores y las comunicadoras tenemos una obligación bien importante de por lo menos enfrentarnos a nuestro propio miedo y propio prejuicio, decir, ¿a qué me voy a enfrentar? Pues quién sabe, pero enfréntate. Claro, mira que de hecho te comento que yo sé que todos, cuando hablamos de una comunidad indígena, normalmente pensamos en cosas de la historia. Y el problema es justo eso, que la historia la han construido gente que no es indígena. Entonces la hace desde su visión, lo que él vio, lo que él leyó, pero no lo hace desde realmente el corazón de ser una persona indígena. Entonces, por eso es que se ve como que las poblaciones indígenas somos historia, como que nos pueden ir a ver a un museo. Incluso yo he comentado, por ejemplo, todos hablan de la comunidad náhuatl como si fuera una comunidad aparte de la, por ejemplo, mexica o los aztecas. Y si revisamos la historia, somos los mismos, pero tú vas a un museo y hay la cultura azteca y la cultura mexica, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué pasó ahí? Incluso aquí mismo, la gente que habla náhuatl le dicen, hablas mexicano, pero por decir mexica. O sea, entonces no sé si me entiendes que a veces hasta cosas tan sencillas como eso hacen que el concepto de lo que tú estás hablando sea diferente. Y que la cultura deje de estar viva, ¿no? Correcto, exactamente, así es. Sí, porque en realidad, yo lo he visto que, por ejemplo, cuando nosotros nos presentamos la primera vez que tuve la oportunidad que el gobierno australiano me apoyara para financiar a que llegáramos 6 personas indígenas del mundo al foro permanente, los propios indígenas se sorprendieron, los líderes indígenas mundiales se sorprendieron de ver a las personas indígenas con discapacidad. Y recuerdo que uno de los grandes ancianos se acercó y me dijo, discúlpanos, la verdad es que se nos habían olvidado tantos años que estamos en esto y ustedes se nos habían olvidado y ustedes tienen que ser, ahora sí, los principales actores aquí, porque ustedes han visto cómo ha pasado la historia y en silencio la han dejado correr. Pues es hora de romper esos silencios, me parece que es hora de que todos nos sentemos en la mesa de los adultos a hablar. Claro que sí, Y a así es. diseñar no solamente políticas públicas, sino sociedades, como bien dijiste al principio ¿no? Que, con una inclusión no solamente en el diseño de rampas y bastones, Claro, sino de sí. una actitud que abra el discurso, que abra la posibilidad y sobre todo la construcción. No puedes construir con alguien que no conoces. Exacto, sí, así es. Y sobre todo yo creo que la aspiración es que en algún momento haya un mundo verdaderamente inclusivo, en el que una condición de indígena, una condición de discapacidad, de ser mujer, de ser niño, no te no te haga verte diferente. Yo creo que, insisto nuevamente en lo mismo, toma de conciencia es lo que creo que todos tenemos que hacer cuando estamos nosotros frente al otro. Y como lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, tus derechos se pierden cuando empiezan los míos. Así es. Querida Olga, se nos acaba el tiempo, pero no te voy a dejar que te escapes de este programa sin la pregunta clave. Olga Montúfar, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza? Mm,
Bueno, yo creo que yo he tenido varios. Sí, porque fíjate que siempre que me han dicho no lo va a hacer o no, o esto no va a ser para ella, siempre me lo brinco y es para mí. Entonces, me dijeron que yo no iba a estudiar y estudié. Me dijeron que no iba a ser mamá y lo fui, que no me iba a casar y me casé. Entonces, yo creo que he sido la sinvergüenza más grande. Pues te agradezco muchísimo que hayas abierto espacio en tu agenda, eh, que nos ayudes a expandir este microuniverso que, que es tan empobrecedor. Nos estamos perdiendo de mucha información, nos estamos perdiendo de mucha experiencia, nos estamos perdiendo de grandes ideas, de grandes personas, por desconocimiento, por estar viviendo en burbujas que me parece que cada vez son más pequeñas y más asfixiantes. Y tú vas ahí con tu alfiler reventando estas burbujas y diciendo, a ver, gente, pilas, somos sujetos de derecho y tenemos mucho que hacer juntas, juntes, juntis, como digan, como decían. Muchísimas gracias, Olga. En serio, aprecio muchísimo esta conversación, aprecio muchísimo tu tiempo y admiro mucho el trabajo que estás haciendo. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Realmente es un honor haber podido platicar contigo. También quiero agradecer a todo el equipo de Radio 13 Digital, que ahí nos producen, nos cuidan, nos suben a todas las redes. Estamos en Facebook, en YouTube, en Amazon, en Apple, en Deezer, en Dailymotion. ¿Quién sabe dónde estamos? Ahí estamos en todos lados, así que compartan esta información. Busquen a Olga Montúfar en todas sus redes sociales que también han estado apareciendo a lo largo de este programa. Y bueno, yo soy Shoshana Turquía, les agradezco muchísimo su tiempo. Muy buenas tardes.